¿El miedo a los payasos es culpa del cine o de las redes sociales? Surge la pregunta y ya se encuentra con nosotros aquí la licenciada Silvia Cienfuegos, que nos va a hablar acerca de este tema. Licenciada, gracias por acompañarnos, bienvenida. Bueno, siempre es un gusto estar aquí en Casa de Ole El Salvador con este interesante tema. ¿Por qué cree, licenciada, que muchas personas sienten como ese miedo o inseguridad cuando ven algún payasito? Bueno, pues esto tiene una connotación psicológica claramente, porque cuando las personas vemos algo oculto, algo que no nos queda totalmente claro y sobre todo cuando los rasgos no se ven completamente humanos, tendemos a desconfiar. Y eso claro que genera mucho estrés o ansiedad, por lo cual hay una tendencia a que no todas las personas sientan un impacto completamente positivo o quizá que no genere en un principio pues toda esa alegría que se espera y que claro que ellos proporcionan con sus actos, con todo lo que hacen para agradarnos. Licenciada, ¿cree que este es un miedo aprendido o va más allá? Podría ser desde la infancia, porque yo recuerdo que cuando estábamos chiquitos, o sea, sí nos llevaban a fiestas y habían muchos payasos, pero antes de eso ya nos habían asustado con alguna máscara o algo así, y de hecho yo veo en redes sociales circular videos de que, sobre todo en esta época, que los papás o los hermanos mayores se ponen cierta máscara y comienzan a asustar a los más chiquitos. Entonces, ¿será un miedo que hemos venido aprendiendo porque así la sociedad lo dicta con ciertas películas de terror y que este payaso da miedo y a todos nos da miedo y punto, ¿verdad? Un miedo aprendido o va más allá, va más allá de la infancia? Bueno, justamente como dices, desde pequeños de repente nos asustan con te va a llevar el payaso o tal vez sí, otra persona en la calle, y eso no es correcto porque lo que genera es una distorsión en cuanto a la realidad, y claro que se puede tomar como un miedo aprendido, que a veces puede ser hasta colectivo cuando tiene una influencia, en este caso de redes sociales o cine, porque se ha tomado esa imagen del payasito que siempre es muy feliz, que siempre nos hace reír, también con ese sentido de terror. Entonces sí hay una base de aprendizaje social, y esto claro que puede venir desde la infancia dependiendo de esa influencia que pueda tener desde nuestros padres, desde la escuela, de repente que hacen que nos disfracemos en la escuela y tal vez no es tan agradable esa sensación. Y sobre todo hay un punto importante, hablando siempre de ese aprendizaje social. Fíjate que hay estudios que hablan acerca de los niños que tienen como menor tendencia a socializar, el desarrollo de esas habilidades sociales, pueden ser los más propensos a tener o desarrollar este miedo, que puede ser con el tiempo un miedo intenso, que puede convertirse en hasta una fobia no específica. Licenciada, ¿cree que hasta cierto punto el cine o estas series como It, esta película como It, sí ha contribuido a que se distorsione la imagen de ese payaso feliz que nosotros teníamos en las fiestas infantiles? Sí, bueno, de hecho esto viene desde hace mucho tiempo y hay un aprendizaje y una huella colectiva, porque en siglos atrás se veían los bufones, se veían esos personajes que hacían reír, pero que tal vez esas características o la forma en la que hacían reír no era del todo agradable, era más con sarcasmo, entretención, claro, pero no con ese toque tan inocente y tan bonito como lo hacen nuestros payasitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Sí puede haber como esta influencia. Y sí podemos hablar que sucede lo que mencionas, definitivamente. ¿Y tendrá, licenciada, algún impacto psicológico el estar viendo repetidas imágenes, repetidos videos a través de las redes sociales, estos payasos siniestros? Llamémoslo así, porque, o sea, yo siento que la imagen también se ha venido deformando. O sea, hay payasos para niños, hay payasos para adultos, de todo tipo de entretenimiento hasta llegar a estos siniestros. Sí, lo que pasa es que claro que por la parte comercial el cine ha aprovechado mucho el tomar esta figura como ya mencionabas, y bueno, claro que sí, esto puede suceder y esta imagen distorsionada puede llegar a tener
generar en nosotros pues ciertos problemas psicológicos, como hablábamos de las fobias. Por ejemplo, el ver imágenes repetidas, aprendemos de que eso es negativo, que esto nos causa mucho miedo y nuestro sistema nervioso se pone en alerta. Luego, cuando nosotros vemos esta imagen, la asociamos con esa parte negativa o de miedo, y claro que con el tiempo esto puede causarnos problemas como fobias, aparte con el refuerzo tal vez que puedan hacer las redes sociales, nuestra familia, o bromas, o bueno, ya como las fechas de octubre también, donde muchas personas se disfrazan, hacen más bromas. Bueno, viene el Día de los Inocentes también, que se puede utilizar para reforzar algo que nos genera mucho miedo, que se vuelve mucho más intenso. Entonces sí, con el tiempo puede traer problemas psicológicos. Porque algunas personas, licenciada, y me remonto a antes, ¿verdad? Porque algunas personas sí lo ven como algo real, como una fobia real, mientras que otros fue como una incomodidad pasajera. Y digo antes porque podíamos ver que muchos de nuestros amigos tenían miedo al payaso, ni siquiera se querían acercar a los payasos, o sea, solo lo ven y empezaban a llorar. Entonces, para ellos fue algo que se hizo hasta real llegar tal punto a ser adulto que todavía le tienen miedo a los payasos, mientras que otros superamos ese miedo a los payasos, que solo fue durante esa época de nuestra vida, hasta de 12 para abajo, superamos el miedo a los payasos, ya no, una incomodidad pasajera, lo voy a llamar así, mientras que otros nunca lograron superar ese miedo. Sí, lo que sucede que hay que entender que existe el miedo que puede causarnos algo, pero cuando este miedo se vuelve intenso, cuando esto es repetitivo, cuando no hay un trabajo acerca de esta emoción y lo que me genera ese miedo, cuál es mi detonante, eso se puede volver sí una fobia. Entonces, si una fobia no es tratada, pues va a ser muy difícil que la persona pueda cambiar o recuperarse. Sí puede ser, pero de forma paulatina, y va a necesitar apoyo psicológico, porque puede llevarlo a situaciones en las cuales no solamente va a generar ese miedo intenso, sino que también va a empezar a evitar todo lo que tenga que ver con esto, sobre todo relacionado, estamos hablando a los payasitos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de repente en una fiesta de cumpleaños no va a asistir porque puede pensar que puede llegar algún payaso, algún evento, puede ser imágenes también que empieza a evadir, el salir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque esta fobia lo que va a generar es el miedo intenso y la persona va a empezar a evitar el poder tener contacto con ellos. Entonces va a ser mucho más difícil porque se va reforzando y la persona se va aislando. Por lo tanto, sí se pueden ver estas dos situaciones, que una es superable porque si hay una incomodidad o tal vez no hay, existe el desagrado o el miedo, pero no llega al punto de ser una fobia. Licenciada, ¿cree que los payasos pueden recuperar esa imagen alegre actualmente? Porque estamos bombardeados de todo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, primero tenemos que entender que no se debe de generalizar, porque algo que nos cause miedo o temor no necesariamente es una regla que va a ser siempre así. Estamos hablando que hay una imagen que se muestra, por ejemplo, en las películas, sobre todo de terror, de la época de octubre, es algo más comercial, como mencionaba. Pero existen nuestros payasitos que nos hacen reír, que nos hacen sentir bien, que pueden ayudarnos también a manejar mejor el estrés, con su buena vibra, con sus chistes. Depende también el enfoque que tenga el show del payasito, lo que esté presentando, porque puede ser alguno que vaya quizás más como enfocado a cierta forma de hacer reír. Entonces, esta imagen, claro que podría mostrarse desde otro punto, pero también va a depender de nuestra propia percepción, porque si ya hay algo aprendido, si está ese miedo o si alguien tiene una fobia, obviamente por muy buena imagen que quiera presentarse, siempre le va a afectar. Y es bueno que sea tratada, ¿verdad? Siempre esa fobia con los profesionales. Licenciada, le queremos agradecer por su tiempo, gracias por habernos apoyado a desarrollar este tema. Usted la puede contactar a través del 7260-4789, así puede hacer su cita, y en redes sociales la puede buscar como Silvi
100 psicóloga, tal cual como está apareciendo en redes, aquí, tal cual como está apareciendo en pantalla. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto estar acá. Gracias. Así nosotros vamos a continuar con más.